Bien, reciban el saludo cordial de todo mi grupo. A continuación expondremos el tema que se nos ha asignado, ética organizacional y antropología filosófica. Espero que sea de su agrado. Bueno, prosiguiendo con la exposición, vamos a presentar contenidos de la presentación. Primero, ¿qué estudia la antropología filosófica? Segundo, ¿debería estudiar la antropología una directivo o directiva de una empresa? Tercero, ¿qué notas distintivas de la persona estudia la antropología? Cuarto, ¿qué aporta la antropología a la ética organizacional? Y por último, vamos a presentar unas lecturas para seguir profundizando. Bueno, vamos a tocar lo que es, que estudia la antropología filosófica. Bueno, sabemos que estudia lo que es perteneciente al ser humano, viene del latín anthropos, que viene a ser personas u hombres, y logos, que viene a ser razonamiento o estudio acerca del ser humano, como también estudia el origen y la esencia del hombre, tomando en cuenta todos los aspectos de la realidad humana, y esto por tanto es un estudio mucho más amplio que la antropología social, ya que en sus dimensiones biológicas o cultural o social en general. Junto a esto, la antropología no es una ciencia social, sino es una parte de la filosofía que estudia de un modo sistemático la naturaleza del ser humano y su origen. Se preocupa o pregunta lo que es diferencia al ser humano. En conclusión, esto es o la antropología filosófica estudia qué es el ser humano. Bien, pues si pasamos de modo muy sencillo a plantear lo que la antropología se pregunta, ¿cuáles son las notas distintivas de una persona y en qué medida esto es importante para que alguien que debe dirigir personas? Pues de modo muy sencillo y muy esquemático podemos plantear que las facultades de una persona son corporalidad, como se puede ver en la presentación, afectividad, voluntad y entendimiento. En ese sentido, lo que nos distingue a los seres humanos de otros seres animales es la dimensión intangible, que se puede ver en la parte superior. Y, por tanto, como nota distintiva, el ser humano podría decirte que es diferente a cualquier otro animal, porque es racional, porque es libre y porque es sensible, con una sensibilidad propia del ser humano y distinta al resto de los seres del ámbito biológico. En ese sentido, hay otra nota distintiva, y es que todas estas dimensiones serán unidas cuando dirijo sobre una persona o cuando me dirijo a una persona. Debo pensar que si me duele la cabeza puede afectar esa cuestión corporal a mi sensibilidad y con ello a mi juicio o a mi acto libre en todo momento, porque somos uno y una sola de las dimensiones puede afectar a las demás. En este sentido, esta misma realidad de que todos somos uno y con distintas maneras de entendimiento, con voluntad distinta y con afectividades distintas, nos hace singulares. Esto implica que cada persona es un individuo singular, único e incopiable, por decirlo de algún modo. No se puede copiar a una persona porque es único en su especie, si así se podía decir. Y por eso mismo, como podemos observar, la ética y uno de los primeros principios en los que se centra es la dignidad de una persona, en cuanto que es singular y única exclusiva. Además, hay una cuestión que nos distingue de los demás seres animales, y es que no nos movemos buscando fines que hemos elegido libremente, de modo racional e influidos por la sensibilidad de que seamos seres tendenciales. Tendenciales, ¿por qué? Es porque no somos perfectos, nos podemos ir perfeccionando, sí. Bueno, una séptima característica es la perfectibilidad. Una nota distintiva de la persona es que nos hacemos día a día en función de lo que decidimos. Y de ese sentido, cuando nos relacionamos con los demás, hay consecuencias de nuestras acciones, que da lugar a consecuencias sobre terceros. Lo que implica que somos seres no solo racionales, sino también relacionales, o lo que es lo mismo a dependientes. Todas estas características propias del ser humano que he trazado a un modo rapidísimo, evidentemente son esenciales para entender el comportamiento en las organizaciones y el comportamiento de las personas. Bueno, prosiguiendo, vamos a responder la pregunta que es: ¿qué aporta la antropología a la ética organizacional? Bueno, evidentemente son esenciales para entender el comportamiento en las organizaciones, el comportamiento de las personas
y en particular es de aquí de donde se desprende la realidad ética de la persona y de la organización, que es un conjunto de personas en la medida en que tenemos entendimiento de voluntad. Como hay entendimiento, podemos conocer la realidad y con ella podemos dar el consentimiento desde la voluntad para actuar. Esto está influido por los sentimientos y por las sensaciones, pero realmente hablamos de voluntariedad en la acción desde el punto de vista moral. Cuando hay entendimiento, conocimiento y consentimiento, solamente esto podemos decir desde el punto ético que hay responsabilidad, y precisamente por esto la responsabilidad, como se aprecia en la transparencia, la responsabilidad ética presupone el conocimiento, la deliberación del entendimiento y el consentimiento de la voluntad. Podemos hablar de que en cualquier acción, un individuo en una organización, para poder hacer responsable de sus actos, debe haber sido consciente y haberlos querido. Bien, todo esto es esencial para poder entender la responsabilidad social de la empresa, la ética desde la empresa, pero hay que empezar por entenderlo en la persona. Si profundizaremos, no tenemos tiempo de hacerlo. Veríamos que todos ellos están entrelazados y que el juicio moral concreto, cada acción concreta, requiere analizar cada uno de estos componentes. Como digo, no tenemos tiempo, pero quería subrayar que la antropología da a luz a la ética, porque descubre que somos seres éticos. Los seres humanos somos seres éticos, más bien que somos seres racionales y libres. Bueno, para seguir profundizando en esta línea y en la línea de entender y qué es ser un buen humano y de cómo debemos tratar a las personas en las organizaciones, recomendamos las siguientes obras como La hora de la ética empresarial, La antropología de la acción directa, La antropología filosófica. Estos 3 textos nos ayudan de mucho y pueden subrayar la importancia de lo particular, porque en las direcciones de recursos humanos, como la llamamos, en las mitos organizaciones, son muchas en las acciones, preguntando a los estudiantes en numerosas ocasiones que tienen una gran experiencia de profesionalidad y en alguna vez han recibido una formación que es de una persona, y cuando su trabajo consiste en eso de cómo dirigir personas y de cómo ordenar, como han hecho en ninguna referencia académica previa. Por eso se considera la esencia e interés en que se encarga de estos 3 textos. Y también se plantea o se recomienda en el texto clásico de la literatura, que es El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, en la que se pueden recoger criterios y principios morales prácticos para tratar a las personas. Bien, acabamos este tema agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su atención. Espero que esta exposición haya servido para una mejor información, que haya sido de su completo grado. Muchísimas gracias.